Bueno, mis queridos hermanos, y con este himno le damos la bienvenida a nuestro sábado. Feliz sábado tengan todos y cada uno de ustedes, y también que pasen un hermoso sábado lleno de bendiciones. Hoy vamos a estudiar un poco en la Biblia, y también les voy a estudiar una historia acerca de un personaje que fue un mártir en la Edad Media, en ese tiempo de que se iba a levantar todo lo de la Gran Reforma. Vamos a leer, voy a comenzar con la lectura bíblica, una de las lecturas que vamos a estudiar esta tarde, esta puesta del sol que recibimos nuestro santo sábado, que se encuentra en Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. El apóstol Pablo nos envía un consejo o un mensaje, ¿verdad? El versículo 12 dice: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. O todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, en otras versiones dice, recibirán persecución. Muchas de las veces nosotros vemos las cosas que pasan en este mundo, las injusticias, lo que nosotros llamamos injusticia, lo que el mundo llama justicia. Por ejemplo, vemos hoy en día que los malos, hacen de las suyas, y los buenos son los que sufren. Y todo el tiempo muchas veces nos quejamos de eso, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo aquí nos envía un mensaje y dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución o serán perseguidos. Yo te quiero hacer una pregunta que tú puedas examinar en tu mente, en tu corazón. ¿Cómo vivió nuestro Señor Jesús? Si tú eres un seguidor de Jesús, si tú quieres ser un seguidor de Jesús, tienes que ver la vida que vivió Él. Vivió una vida, se puede decir, de pobreza, porque no tenía casa, no tenía cuentas de banco, no tenía amigos millonarios. Él no tenía todos esos lujos que muchas veces las personas que tienen. Y cuando, por ejemplo, les hablan de la palabra de Dios o del venir a los pies de Jesús, se niegan esa oportunidad, porque el vivir, como dice el apóstol Pablo, el vivir en Cristo Jesús, dice que es de una vida llena de, el mundo le puede llamar padecimientos, pero ahí nos da un consejo que nosotros tenemos que vivir esos padecimientos glorificando a Dios. Muchas de las veces las personas renuncian a muchas cosas que están acostumbrados a hacer o que les gusta hacer. Y muchas de las veces las personas no son llamadas para renunciar tantas cosas, ¿verdad? Unas sí, unas no. Quiero también leerles otra cita que se encuentra en Hebreos.
y con esa vamos a analizar un poco la historia de este personaje que les tengo en estas primeras horas del sábado, para que nosotros analicemos cómo vivían estos personajes, cómo sufrieron estos personajes, cómo ellos a pesar de que fueron mártires o dieron su vida por el evangelio para que tú y yo tengamos en este momento la Biblia. Recuerda que en la Edad Media la Biblia era quemada, era desaparecida. Todo aquel que era encontrado estudiando la Biblia o sabía dónde estaba un libro de la Biblia o algún versículo de la Biblia, llegaban los prelados, los sacerdotes, todos los llamados, se puede decir el ejército de los templarios, todas esas cosas que se inventaron en la Edad Media, en la Inquisición, puesta por la Iglesia Católica, por el papado. Todos esos personajes que sufrieron esos martirios, esas persecuciones, esas cruzadas que le llamaban, la Biblia era quemada, era exterminada, se puede decir, y todas estas personas sufrieron y padecieron todo eso para que tú y yo hoy en día, en estos días, la podamos estudiar libremente, la podamos tener en nuestras manos, cosa que muchas veces no valoramos, no hacemos lo suficiente para que tengamos siquiera se puede decir, el gusto de tenerla o el privilegio de tenerla. No la merecemos como vivimos. No hablo por todos, lo hablo, se puede decir, en una pregunta, en unas afirmaciones retóricas. A veces cuando leemos o cuando leo estas historias, a veces me siento tan, se puede decir, tan inútil a la vida de ellos, porque ellos tuvieron ¿cómo le puedo decir? Esos problemas, esos martirios, esas vivencias, esas carencias que tuvieron para que nosotros estemos hoy en día gozando de este privilegio, y nosotros que no tenemos ninguna de esas dificultades que se puede decir hasta en este momento, no valoramos lo que ellos hicieron, no hacemos ni siquiera un poquito de lo que ellos hicieron. Y por eso quiero compartir esta historia, pero antes quiero leer esta lectura bíblica en Hebreos, el capítulo 11 y los versículos 35 en adelante. Desde el 30 está hablando de la fe, ¿verdad? De la fe, de estos personajes de gran fe. Pero yo les voy a decir lo que sufrieron estos personajes, ¿verdad? Vamos a leer Hebreos 11 del versículo 35 al 40. Dice: algunas mujeres recobraron sus muertos por resurrección, otros fueron torturados y rehusaron el rescate para alcanzar mejor resurrección. Ahí dice que unos fueron torturados y otros rehusaron el rescate. Este personaje del cual les voy a hablar fue torturado también, rehusó ser rescatado, se puede decir. Vamos al 36. Otros experimentaron vituperios, azotes, cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, hombres de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos y montes, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque aprobados por el buen testimonio de su fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, para que ellos no llegaran a la perfección aparte de nosotros. Me gusta mucho el versículo del 38, donde dice: hombres de los cuales el mundo no era digno. O sea, eran unas personas tan, se puede decir, santificadas, tan, se puede decir, tan cerca de cómo vivió Jesús, reflejaban su carácter de Jesús tan perfectamente, que el apóstol Pablo los demuestra o los describe como, tanto en el pasado como lo que iba a ver en el futuro, como hombres no eran dignos de vivir en medio de nosotros. Hombres que este mundo ni siquiera, se puede decir, debió tener el privilegio de que pisaran esta tierra de pecado. Hombres que ni siquiera merecieron lo que les pasó. Hombres que, se puede decir,
justos, como el justo Job, como Abraham, como dice el apóstol Pedro, como el justo Lot, hombres justos, perfectos, que no tenían ninguna culpa de haber pasado por lo que pasaron. Sin embargo, fueron martirizados, fueron quemados unos, otros fueron destazados, otros fueron torturados hasta morir, clavados en las estacas, descuartizados, sufrieron tantos vituperios, tantas calamidades, otros morían frisados en las montañas, otros morían abrazados en el fuego, quemados por estos personajes de las cruzadas. Personas que cuando tú lees esas historias te das cuenta y dices, qué miserable soy, qué miserables somos, no valoramos, no tenemos ni siquiera el privilegio de poder, no merecemos tener el privilegio de estar en este momento, ni siquiera estudiar la Biblia con la libertad que la tenemos. Personajes tan inalcanzables, se puede decir, lo digo por mí. Personas que dieron su vida por el ministerio, tanto los apóstoles como estos que les voy a contar. Y esta historia que les voy a contar es de un personaje que se llama Juan Hus. Muchos tal vez ya lo han escuchado, muchos tal vez no lo han escuchado. Es uno de muchos que sufrieron el martirio, pero nos vamos a enfocar en esta historia. Tal vez los hermanos adventistas que vayan a escuchar acerca de esta historia, Juan Hus, tal vez muchos ya la estudiaron en el libro de Conflicto de los Siglos por parte de la hermana White, pero no vamos a estudiar Conflicto de los Siglos, no vamos a estudiar la historia, se puede decir, que nos cuenta en sus escritos la hermana White, sino vamos a estudiar de los propios escritos de un papista, dice, un papista que se llama o le llamaban Pogios. Y también vamos a leer un poco unas de su libro acerca de ese libro. Lo escribió especialmente para se puede decir, uno de sus amigos. Le hizo ver la historia de Hus. También les hago de antemano esto, les digo esta noticia. Este papista también se transformó. La muerte de Hus lo tocó y él llegó a entender la verdad, a aceptar la verdad y a ver a los que él antes tenía como los santos, como los representantes de Dios, que era el papado y todos los sacerdotes, todos los obispos, todos estos, los llegó a ver como los enemigos de Dios. Se consideró a sí mismo como un traidor, se consideró a sí mismo como alguien que no valía nada por estar en ese medio y haber sido partícipe de la muerte de Hus. Pero vemos más que nada en esta historia que el Señor tiene sus planes, el Señor conoce sus planes, para qué son, para cuándo son, quiénes mueren, quiénes viven. Él conoce los destinos de las personas y Él está al control de todo. Y por algo lo hizo, ¿verdad? Porque a través de esta persona, muchísimos también que han estudiado su libro, se han dado cuenta que no solamente se puede decir él se convirtió, sino que muchos, me atrevo a decir que muchos, desde 1415, desde esa historia, cuántos no se han de haber convertido por esta fe tanto de él como del martirio que sufrió Juan Hus. Miren, una de las cartas que él describe, una de las páginas, se la manda a su amigo y le empieza a describir lo que está pasando. Dice, cuando lo visité hace poco, está hablando de Hus, porque había escuchado que estaba sufriendo una enfermedad, quedé desconcertado al encontrarlo en aquella mazmorra. Imagina la torre de la esquina sobre el puente Rin, las aguas fluyendo entre sus fundamentos, 10 palmos sobre las aguas. Verás un pequeño hoyo, el cual está remarcada o remachada una reja con gruesas barras y bastantes hacen espuma y caen gotas que salpican oscuro el lugar donde está Hus. Es necesario descender 30 escalones por la escalera, que tiene una triple protección
compuesta de puertas de barras. Finalmente uno llega a una pequeña cámara, el cual es tan larga y ancha como la altura de un hombre, o sea, como 1,5 metros de ancha y 1,5 metros de larga. Dice, donde apenas entraba la luz por una abertura que daba hacia el lago, desde donde entraban las salpicaduras del agua mencionadas anteriormente. Yo estuve un rato en esa cámara hasta que conseguí discernir sus contornos y entonces pude ver al pobre prisionero, el cual estaba acurrucado a mis pies en la paja podrida. Dice, la entrevista con Hus me perturbó mucho por lo que había sucedido. Él fue al delegado del cardenal para suplicarle por Hus, pero el delegado se alegró de saber que él estaba sufriendo mucho en aquel agujero apestoso. Entonces fue al jefe de la policía de la ciudad y le suplicó para que a Hus le dieran un mejor cuarto. Este hombre se levantó inmediatamente después de escuchar sus súplicas de su asiento, escribió Poggio, se aferró a su batuta de su oficina y dijo: ninguna fechoría contra un extranjero abandonado encontrará apoyo bajo mi administración, tan cierto como que mi nombre es Stuessy. Una victoria justa honra a un enemigo derrotado. O sea, todos se negaron. El obispo se negó a cambiarlo de celda. El de la celda se negó a darle otro lugar mejor. Dice, después de un corto tiempo, Hus fue sacado de su celda y fue llevado a una cámara más decente, pero sus pies ya se rehusaban a llevarlo. Él tambaleaba a medida que caminaba. Su mirada era apática y no acostumbrada a la luz del día. Sus mejillas estaban mortalmente pálidas y lo que quedaba de su dentadura estaba suelto, ya que 11 de sus dientes se habían caído debido a la humedad de la prisión. Las uñas en sus dedos estaban terriblemente largas porque le había sido imposible cortárselas durante muchas semanas. Sobre su piel había una costra de suciedad, la cual exudaba un horrible hedor, y su cabello, que antes era café, le caía en blancos rizos sobre sus maltrechas y desgarradas vestiduras. Sus zapatos se habían podrido, sus pies y su camisa y su calzoncillo habían desaparecido. La redondeaba carne que había cubierto sus huesos, se había encogido y arrugado, y se había convertido en un símbolo sin igual del infortunio, irreconocible para aquellos que lo habían conocido antes. El horror se posesionó de aquellos que lo vieron, y personas piadosas le prepararon un baño, le trajeron camisas y ropas, y lo refrescaron con una fortalecedora comida, por la cual apenas pudo agradecer con sus ojos llenos de lágrimas. Cuando llegó el día de su juicio, Hus caminó hacia la iglesia tan erguido como se lo permitían sus fuerzas, parcamente vestido, acompañado por Wenceslao de Duba y Count Chulum, escoltado por una guardia en la iglesia. Encontró a 55 clérigos, 2 procuradores y varios escribas sentados en mesas especiales, también 11 testigos, quienes luego que Hus llegó juraron por la veracidad de su testimonio. Mientras eran tomados los juramentos, uno de los testigos renunció porque su conciencia lo torturaba. Él declaró públicamente que había sido sobornado para dar un falso testimonio. Dice que había sido sobornado por dar un falso testimonio. Dice que había sido sobornado por dar un falso testimonio mientras eran tomados los votos. Dice que declaró este testigo que él había sido sobornado para dar falso testimonio contra Hus. Dice, por una suma de dinero que él necesitaba. Rápidamente el arrepentido testigo fue retirado con la siguiente sentencia de muerte: cuélguenle una piedra al cuello del perjuriador y arrójenlo a las aguas que estaban en la afuera del pueblo, donde éstas sean más hondas. Y rápidamente la orden de los padres fue obedecida. Al pobre hombre fue arrastrado hasta el puente y fue lanzado por sobre la baranda de tal manera que se ahogó.
Uno se pregunta, ¿por qué los obispos no investigaron para descubrir quién había sobornado y entonces condenarlo de la misma pena? Obviamente que esa no era su intención. Después de esto escribió Pogius: la paz reinaba en la asamblea de la iglesia como si ninguna vida humana hubiese sido tomada. Las acusaciones fueron colocadas contra Hos, siendo la mayoría falsas representaciones de lo que él había dicho. Hos no las negó, sino que trató de probar lo que él realmente había dicho. Miren, este papista, este expapista, él mismo está diciendo que las acusaciones hacia Hos habían sido falsas, los testigos habían sido comprados, y lo que querían estos obispos era matar a Hos. A ellos no les importaba lo que Hos dijera o Hos hiciera, ellos lo querían matar. Dice: pero ahora estaba siendo fuertemente denunciado, maldecido y condenado en muchos idiomas. Dice: de tal manera que no pudo hablar más y permaneció en silencio. Cuando Michael de Causis, en una desvariada excitación, salió delante de él y lo amenazó con los puños levantados: ahora te tenemos en nuestro poder, del cual no escaparás hasta que no hayas pagado todo con tu último cuarto de penique. Dice, con todo tu último, dice, cuarto de penique. Lo que la persona le estaba diciendo, dice: y serás quemado, aun cuando tus delgados huesos nos hayan costado tanto dinero. Aquel que fue silenciado de esta manera tuvo que sacarse nuevamente su ropa sacerdotal, después de lo cual se divirtieron con él, llamándolo burlonamente cabeza de ganso. Se burlaban de Hos y le decían cabeza de ganso, de un pobre hombre que estaba maltratado, mayugado, que sus ropas estaban podridas, su piel desgastada, sin dientes, las uñas largas, con las greñas, y se burlaban ellos de él. Imagínate, eso es a lo que ellos llaman justicia de Dios, ¿verdad? Dice: cabeza de ganso, ya que Hos significa ganso en la lengua bohemia, y fue enviado de vuelta a su pequeña cámara. El nombre del carcelero era Erlo. Él se acercó a Hos y cuando estuvieron solos le dijo: miren, escuchen esto, hasta un carcelero, un viejito, tanto vio ese martirio de Hos y esa injusticia, que arriesgó su vida para salvarla de Hos. Miren lo que le dijo. Dice: se acercó a Hos y cuando estuvieron solos le dijo: amigo, usted ve que soy viejo y mis días están contados, porque yo tengo 81 años de edad. Así que escúchenme y analicen su corazón lo que tengo que ofrecerle en esta hora solitaria. Esta noche, cuando el reloj suene dando la 1, esté despierto y prepárese para escapar. Bajo su cama encontrará ropas de un soldado austriaco. Dice: póngaselas y cuelgue sobre sus hombros la bolsa de cuero que encontrará, en la cual habrá una carta diciendo de que su destino es Viena. Cerca del triple cruce del camino, en la muralla de la ciudad, habrá una rápida mula sobre la cual usted puede trotar con Emisca, el noble moravio, a quien usted conoce, el cual es un gran luchador y lleva oro en considerable cantidad. Pero Hos dijo: lejos esté de mí que yo ponga en peligro su blanca cabeza debido a mi huida, honesto Erlo. He aquí que caminaré por el camino que el Señor me ha mostrado. Sería para mí un terrible pecado si me fuera como un ladrón en la noche, garantizándoles a mis enemigos el triunfo a expensas de mi deshonra. No puedo permitir que esto me suceda. ¿Qué me pueden hacer los seres humanos si el brazo de Dios me protege? Y si Él no me protege, la venganza, dice, y si Él no me protege, la venganza de mis enemigos me buscaría, aunque yo huyera hasta el remoto océano. Dice: Hos realmente caminó con su libertador, dice Pogius, tanto cuanto le permitía su prisión. Entonces se detuvo y miró por un instante al cielo, como si quisiese preguntarle al omnisciente: ¿no es un pecado ante el Espíritu Santo que yo abandone el camino que tú me has preparado? Y volviéndose, le ofreció su mano a Erlo y dijo con un suspiro: devoto padre, no puedo huir,
Permítame agradecerle ardientemente por su obra de amor y ore por mí si es que tengo que enfrentar la muerte. Transmítales a mis amigos mis sinceros agradecimientos por su oferta y dígales que no me condenen por mi testarudez. Tengo que confiar en Dios y esperar por mi tiempo. Sin libertad, Jos volvió confiadamente a su estrecha prisión. Dice, él tuvo la oportunidad real de huir, pero escogió no escapar. Dice, este era un hombre gigante. Aquí había uno que vio el más profundo, dice, principio espiritual. Él sabía, al igual que Cristo, que Dios lo había llamado para sufrir de tal manera que otros pudieran ser libres, otros como tú y como yo, que tenemos la Biblia. El martirio que pasó este personaje o esta persona era para que nosotros gocemos de lo que estamos gozando hoy en día y no valoramos, lamentablemente. Dice, él ofrendó su cuerpo para servir al Señor. Me gustaría tener tiempo para compartir los asombrosos e irrefutables discursos que fueron hechos en defensa de Jos durante el juicio. Todos ellos están en las cartas de Pogios. Son absolutamente increíbles. El mismo Pogios votó por la vida, pero Jos fue condenado a muerte por 2 votos. Dice, por 2 votos, simplemente 2 votos condenaron a Jos, dice, por la muerte. Dice, aún Segismundo denunció a Jos por fuertes palabras y firmó la autorización de muerte. Cuando le fue anunciada la sentencia, el obispo de Londres, que fue quien habló de la manera más despectiva, dice que alabó a Segismundo. Nosotros vemos las injusticias que hacían estas personas y le llamaban que era justicia de Dios, ¿verdad? Pero estas eran injusticias que ellos cometían. Dice, siervos de Satanás, más bien eran, porque Dios no anda matando a las personas que le son fieles. Dice, Jos se levantó temprano y cantó varios salmos. Después pidió un poco de vino y pan fresco. Cuando le dieron esto, pidió que se le dejara solo. Entonces se arrodilló, oró en voz baja y sollozando a Dios le agradeció por los días de su vida, por las alegrías y por las pruebas, desde su niñez hasta ahora. Entonces le confesó sus pecados a Dios, oró por bendiciones para sus amigos y pidió perdón por sus enemigos. Bendijo el pan que había pedido y se lo comió mientras repetía las palabras de la última cena. Lo mismo hizo con el vino antes de probarlo. Después de esto, oró nuevamente con mucha devoción y caminó en su celda hasta que sus amigos vinieron a despedirse. Jos dice que tuvo su última cena o su santa cena solo en el mundo, pero visto en el cielo por millones y millones de ángeles y aprobado por Dios que lo acompañaron en esa santa cena. Aunque él estaba solo en esa celda oscura y teniendo y tomando el vino y comiendo el pan, aunque nosotros a veces decimos que estamos solos en este mundo, al igual que él estaba solo, recordemos que siempre Dios nos está viendo desde el cielo y sus santos ángeles, que son trillones de trillones, como dice el apóstol Pablo, son millones de millones y miles de miles y multiplicados por miles. Nunca estamos solos, siempre Dios está con nosotros. Dice, yo también, escribe Pogios, yo también, querido Nicolai, lo llamé nuevamente cuando le pedí que no guardara malicia contra mí. Pogios, como él fue el que le llevó la carta para que viniera a Roma, se sentía culpable, tan culpable de que Jos fuera ya a morir, porque él estaba viendo en él un hombre santo, en un hombre íntegro, en un hombre que no merecía lo que le estaba pasando. Dice que entonces él fue y le pidió perdón. Dice, cuando le pedí que no guardara malicia contra mí porque yo había sido el portador de la carta que finalmente lo había colocado en esta cámara de infortunio, él respondió modestamente, que Dios impida que pueda guardar malicia en mi corazón contra alguien, porque no haya sido un Jonatán para mí. No permite Dios días malos para los buenos, para que el nombre
para que el hombre no pueda ver hacia el futuro? Usted me ha demostrado gran amor a través de su voto, a través de su piedad. Por esta razón, mi querido Pogios, le agradezco por el servicio que me ha dispensado al obedecer el mandato del Señor romano en la silla de Pedro. Me ha permitido ser un testigo de la verdad ante todas las personas. Dice, ese día Jos fue quemado en la estaca. Pogios termina su comentario diciendo, quería contarle esta historia de un hereje, mi querido Nicolai, para que supiera cuánta fortaleza de fe mostró Jos ante sus enemigos y cuán dichoso en su fe ha sido el fin de este hombre pío. Si recuerdan cuando estudiamos 2 de Timoteo 3:12, que dijo, todos los que quieran vivir píamente en Cristo Jesús, o sea, Pogios aquí lo confirma y dice que Jos era un hombre pío, o sea, que vivía piadosamente y no se lo merecía. Dice, verdaderamente, le escribe a su amigo y le dice, verdaderamente, le dice a Nicolai, verdaderamente le digo, él era demasiado justo para este mundo. Dice, Juan Jos entregó su vida en la estaca y cuando él estaba, dice, en su ejecución, Juan se volvió y dijo a sus ejecutores, ustedes van a quemar ahora un ganso, pero en un siglo tendrán un cisne que no podrán ni tostar ni hervir. Casi 100 años más tarde, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la capilla, dice, de Wittenberg. La muerte de Jos le produjo un gran interés en sus escritos. También causó una gran indignación en Bohemia, lo que llevó a las guerras de Bohemia, donde los ejércitos bohemios en la provincia de Dios expulsaron las tropas católicas de Segismundo. Pero lo más importante, la vida de Jos y su injusta muerte fueron la semilla de la gran reforma protestante. Si ustedes se dan cuenta, mis queridos hermanos, aquí vemos nosotros la vida de Juan Jos. Y cuando él empieza, cuando él muere, él hace todos este sacrificio. A mí me gusta mucho eso, donde ellos pueden ver las cosas que pasaron a través de los escritos. Yo quiero leerles otra pequeña cita donde dice que toda la gente que estaba viendo, los que le dieron de comer a Juan Jos y los que estaban viendo lo que estaba pasando y las injusticias, mire cómo ellos reaccionaron, abrieron los ojos. Jos no era el malo, se dieron cuenta. Cuando la iglesia decía que Jos era el malo, el hereje, el traidor, el satánico, estas personas sin leer la Biblia se dieron cuenta quién era el malo. Dice, después que todo esto sucedió y cuando el polvo se hubo ausentado, nadie había permanecido en la iglesia. Dice que cuando todos tus pecados pasados y futuros debieran ser perdonados, dice, todas las fechorías y los errores cualesquiera que sean, tu nombre sea alabado en todas partes. Dice, al llegar a este punto, muchas voces gritaron contra los papistas. Fíjense lo que le dijeron estas personas. Hipócritas, perros sabuesos, sois criaturas babosas que hacen un mal uso del nombre de Dios para revolcarse en un cieno apestoso, quebrando los respaldos de algunas sillas y los tiraban en derredor. Durante el tumulto, el emperador se escabulló. ¿Sí se dan cuenta? Las propias personas les gritaron que eran injustos,
que eran unos perros hipócritas, a esos papistas que estaban ahí juzgando a Jos, porque ellos se dieron cuenta de la injusticia que estaban cometiendo. Quiero volverles a leer la misma cita. Se puede decir que él le dijo Pogius le dijo a Nicolai, porque quiero que se queden con esa cita, lo que él le dice. Quería contarle esta historia de un hereje. Le dice: mi querido Nicolai, para que supiera cuánta fortaleza de fe mostró Jos ante sus enemigos, y cuán dichoso, imagínense, dichoso lo llama, en su fe ha sido el fin de este hombre pío. Verdaderamente le digo, él era demasiado justo para este mundo. Lo que él le quiso decir a su amigo era de que, se puede decirlo con lo que yo comencé diciéndole, que muchos de estos hombres que vivieron, porque Juan Jos no fue el único, hubieron muchos también, pero uno de ellos lo tomé para que ustedes, una de tantas historias que hay. Y cuando la Biblia dice que anduvieron, el mundo no era digno de tenerlos, este Pogius se dio cuenta. Por eso él dice, era justo, era demasiado justo ese hombre para este mundo. O sea, este mundo no merecía haberlo tenido, el privilegio de que ese hombre pisara esta tierra llena de porquería y de pecado. Es lo que él trataba de decirte. Pero muchas veces que nosotros pasamos por dificultades, o pasamos por muchas pruebas, o cosas pequeñas que nosotros las hacemos tan grandes y decimos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué no hace algo por mí? Si ustedes ven la historia de Juan Jos, él nunca preguntó dónde estaba Dios, porque él sabía dónde estaba Dios. ¿Dónde estaba Dios? Estaba con él, estaba a su lado. Él era el que lo fortalecía, él era el que lo tomaba de la mano, el que le aumentaba la fe, se puede decir, el que le mostraba la perseverancia, el que estaba a su lado, acostado en ese lodo. Ahí estaba Dios con él. Y tú puedes decir, pero ¿por qué no lo salvó? ¿Por qué no lo rescató? Al igual que como nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, cuando lo estaban latigando, que le estaban dando latigazos, que le estaban coronando, poniendo la corona de espinas, cuando él estaba sangrando, su piel desgarrada, cuando lo escupían, cuando le gritaban, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Estaba con él, Dios estaba con él. Pero ¿por qué tuvo que sufrir? ¿Por qué tuvo que sufrir nuestro Señor? Para que tú y yo tuviéramos el privilegio de poder elegir o seguir en este mundo de pecado, o salir a la libertad que Él nos ofrece y esperar, dice la Escritura, una patria mejor, que es la celestial, una vida donde no va a haber sufrimiento, donde no va a haber muerte, donde no va a haber dolor, donde no va a haber lágrimas, no vas a llorar, no va a haber tristeza, no vas a perder a los que amas. Esa vida es la que nos ofrecía nuestro Señor Jesús y nos ofrece hoy en día. Por eso estuvo dispuesto a sufrir ahí. Por eso estos hombres que vivieron como Él vivió, estuvieron dispuestos a dar su vida también y sufrir ahí también el martirio si era necesario. Por eso cuando le ofrecieron el escape a él, a Juan Jos, él lo rehusó y dijo, yo no puedo huir, porque si tengo que testificar con mi vida, lo voy a hacer. Cuando el apóstol Pedro, si ustedes regresan a la historia de Jesús, cortó la oreja del siervo del sacerdote, cuando Jesús le dijo, tranquilo, ¿tú crees que si yo quisiera salvarme de aquí, no le pediría a mi Padre 12 legiones de ángeles o legiones de ángeles que exterminarían aquí con el mundo una sola pasada? Pero ese no es el punto. Yo tengo que pasar por lo que tengo que pasar para que ustedes puedan ser libres, ustedes puedan decidir a quién servir, o al mundo que está
siendo, se puede decir, utilizado, gobernado por Satanás, o servirme a mí, que les ofrezco una nueva esperanza de vida. Aunque este mundo los aborrezca, ustedes no miren este mundo, ustedes vean la patria venidera. Les voy a leer en San Juan capítulo 15, San Juan capítulo 15, versículos 18 y 19. Dice: si el mundo os aborrece, esto nos dice nuestro Señor Jesús, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El Señor, nuestro Señor Jesús nos está diciendo, dice, cuando ustedes eligen seguirme a mí o servirme a mí, ustedes ya no pertenecen al mundo y el mundo los comenzará a aborrecer. Al igual que a estos hombres, el mundo los aborreció y es por eso que sufrieron el martirio. Cuando tú y yo, el mundo nos ama, entonces estamos dando un testimonio de que somos del mundo. Cuando el mundo nos comience a aborrecer por lo que nosotros hacemos o decimos, es cuando estamos haciendo las cosas bien. Y ahora te voy a estudiar el último versículo para ya terminar, para ir terminando, ya cerramos, en Salmo 139, por eso cuando nosotros, o tú te preguntas, ¿dónde está Dios cuando tengo todos estos problemas? ¿Dónde está Dios? Dice el salmista en Salmo 139, versículo 7 en adelante, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el sepulcro hiciera mi lecho, también estás ahí. Dice, si tomara las alas del alba, dice, si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me sostendrá tu diestra. Si dijera, de seguro las tinieblas me encubrirían, hasta la noche resplandece sobre mí, ni aun las tinieblas me cubren de ti, y la noche es tan luminosa como el día mismo, te son las tinieblas que la luz. O sea, para Dios la luz y las tinieblas dice que es como el mismo día. Entonces, nosotros nos damos cuenta cuando decimos, ¿dónde está Dios? Dice que Dios está, ¿dónde? En todas partes. Dice entonces la palabra de Dios cuando nosotros sufrimos o estamos en peligro o en dificultades, nosotros nos damos cuenta y siempre preguntamos, ¿dónde está Dios? Y Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y es cuando nosotros tenemos que ver nosotros se puede decir la esperanza. Tenemos que aferrarnos a eso y tenemos que buscar a Dios. Y nos damos cuenta entonces en esta historia y en este estudio que hemos visto nosotros, que vemos cómo estos hombres sufrieron martirio, persecución, dificultades, para que nosotros hoy gocemos disfrutar en estos días, se puede decir, el privilegio de estudiar libres hasta ahora, el privilegio de poder compartir la palabra de Dios, decirle a otros las maravillas que tiene Dios para cada uno de ustedes. Yo te invito a ti, querido hermano, amigo, si cuando llegues a ver este video o esta historia, analices cómo estos hombres sufrieron, cómo estos hombres vivieron, cómo estos hombres alcanzaron, se puede decir, la victoria en el nombre del Señor, cómo los sostuvo su gracia, su amor, su poder, aunque nosotros muchas veces no lo vemos, pero el Señor está al lado de nosotros. La promesa que nos dejó el Mateo, y con eso termino, en Mateo 28:20, la promesa que nos dejó es clara. ¿Cuándo dijo el Señor que nos iba a abandonar? Mateo 28:20 dice, y enseñadles a obedecer todo lo que os he mandado, y ahí viene la promesa,
y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor, nuestro Señor Jesucristo dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que darnos cuenta que nuestro Señor Jesús está con nosotros y estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que cuando tú quieras saber dónde está Dios, está a tu lado, simplemente tienes que llamarlo. Puedes orar, puedes llamarlo a través de tu corazón. Déjale que entre en tu vida, déjale que transforme tu vida y que Él pueda hacer un milagro en cada una de nuestras vidas. Si Él mora en nuestros corazones y en nuestra familia, nuestra vida tendrá esperanza, tendrá fortaleza. Tal vez no va a ser una vida de color de rosa, pero como dice la Escritura, ten ánimo, nos dice nuestro Señor Jesús, dice: yo he vencido. Así es que quiera Dios que esta pequeña historia nos haya hecho reflexionar, nos ayude. Recuerda, Juan Jos murió como un mártir, muchos también murieron como un mártir, pero este papista declara, dice que ese hombre era muy justo para haber estado en este mundo. Y cuando él murió, también agregando un poco de la historia de la hermana White, cuando él murió dice que sus cenizas fueron arrojadas al río para que las fueran llevadas al mar, y los papistas declararon que así se deshacían de un hereje y que nunca más iban a saber de Juan Jos. Pero al contrario, sabemos su historia, sabemos lo que hizo y también sabemos lo que tenemos que hacer nosotros, y se van a llevar una sorpresa cuando Juan Jos, cuando ellos lanzaron esas cenizas, de esas cenizas el Señor lo levantará de nuevo. Y no solo lo levantará, sino que ellos con sus ojos verán el premio que recibirá. Una corona de vida incorruptible y una vida eterna y un cuerpo espiritual, un cuerpo santificado, y ellos verán el error que cometieron. Que el Señor te bendiga. Estudia la palabra de Dios, que ahora es un privilegio tenerla. Estudia también las historias. Verifica por tu cuenta lo que hemos estudiado, y quiera Dios que puedas abrir las puertas de tu corazón, que Él pueda habitar en cada uno de nosotros. Feliz sábado, feliz santo sábado, nuestras primeras horas. Y te recuerdo que el sábado dice que nuestro Señor lo hizo para tener una reunión con sus hijos, o sea, tener una comunión estrecha con cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga.